Hola, ¿qué tal? Pues nada, la cuarentena del COVID-19 nos ha alcanzado y estamos ahora haciendo las entrevistas vía videoconferencia, entonces les pedimos una gran disculpa por la calidad de audio y video que vamos a tener unas semanas. En cuanto podamos salir otra vez, estaremos grabando en vivo. Muchas gracias por sus mensajes, de verdad que nos inspira y nos llena de emoción poder seguir haciendo este proyecto. Que lo disfruten. Gracias. Todo creador tuvo un inicio. Acompáñanos a descubrir los comienzos de escritores, fotógrafos, ilustradores, publicistas, animadores, diseñadores, músicos y otros locos. Bienvenidos al mejor podcast de inspiración creativa. Arrancamos desde el inicio. En el episodio de hoy tendremos a Hari Sama, un fantástico escritor, productor, cineasta, poeta, músico y un gran creativo. Bienvenido a Desde el Inicio, Hari Sama. Hola, mi nombre es Israel Mejía y arrancamos nuevamente Desde el Inicio del podcast, un programa semanal que busca servir de inspiración a las nuevas generaciones creativas. En esta ocasión, nuestro invitado es un gran amigo de hace muchísimos años, fantástico escritor, productor, cineasta, una bomba de músico y un gran creativo. Bienvenido a Desde el Inicio, genial y gran compa, Hari Sama. Hari, bienvenido, que estás aquí por fin, cabrón. Carnal, por fin, muy contento de que por fin hayamos logrado platicar, tomarnos un cafecito. Estoy muy contento, la neta. Qué chido. Oye, pues arranco la charla platicándote de dónde surgió hacer el programa Desde el Inicio. Y básicamente se remonta cuando yo estaba en la UAM, era un universitario, y de repente iban, pues no sé, un fotógrafo a contarnos su historia o un cineasta y nos contaba sus premios. Y entonces yo, siendo un morrito de la UAM Azcapotzalco, yo decía, puta, pues todo muy padre, hermano, tu historia y tu vida, tu carrera tan laureada, pero ¿cómo le hago yo, un chavito de la UAM Azcapotzalco, para estar donde estás tú, no? Y bajo esa pregunta es que hemos entrevistado montones de personajes y nos narran su inicio, cómo fue que hicieron lo que hicieron para llegar a donde están. Y entonces, bueno, pues a diferencia de muchas de las entrevistas que cotidianamente te hacen por tus pelis, por tu banda, por lo que sea, yo quiero llevarte a ese Hari cuando tenía 15, 18 años, tú lo dirás que, y que nos cuentes a los chicos, ¿cómo chingados empezaste? Entonces, ahí ya hace mi primera pregunta y es, ¿qué pedo? ¿Dónde estudió Hari? ¿Cuál es la historia de Hari? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué pasó? ¿Vienes de ahí? Ok, pues fíjate que yo podría decir, digamos, tratando de simplificarlo a un enunciado concreto, que tuve un arranque bastante complicado, ¿no? Y creo que de alguna manera es probable que eso me haya marcado de una manera tanto como para tener una pelea permanente con una constante de cicatrices personales que no ha sido fácil, pero que probablemente también de ahí venga toda la necesidad de expresión que me ha llevado a hacer las cosas que he hecho, ¿no? Yo vengo de una familia que, del lado de mi madre, de una familia de la San José Insurgentes, literal. Mi abuela creció en Mixcoac, era gente de Mixcoac, hijos de mucha mezcla, o sea, en ese sentido, muy herederos del criollismo mexicano, pues, ¿no? O sea, como de diversos mundos europeos e indígenas, francamente mestizo. Sin embargo, cuando mis padres se casan y eventualmente mi padre puede hacerse de una propiedad, decide comprar en Echegaray, ¿no? Así que nos vamos a vivir a Colón Echegaray, que es una zona nebulosa entre Satélite y... Es que seguro en esa época era en casa de la chingada, en esa época. De mis sí. No, y de hecho, fíjate que es paradójico porque nosotros crecimos en la calle, supongo que como muchos mexicanos de mi generación, ¿no? Claro. Y la verdad es que había muchos espacios no construidos, entonces pues yo me acuerdo de cosas muy raras, desde madrizas en los espacios donde uno jugaba americano, porque lo que jugábamos mucho era americano y me rompí el brazo jugando americano sin equipo.
esas cosas satelucosas. Qué chingón. Pero también me acuerdo de estar recogiendo luciérnagas en botecitos. O sea, como que sí había como un aire un poco provinciano. Sin embargo, mis papás decidieron que yo fuera a la misma escuela a la que habían ido unos primos míos de Monterrey, que después se regresaron a vivir a Monterrey. Y era una escuela, y entonces, bueno, un poco el pretexto fue, es que está muy bien el inglés, ya sabes. Okay. Y bajo esa premisa a mí me mandaron a una escuela de multimillonarios en Las Lomas. Entonces yo fui a esta escuela durante toda mi vida, una escuela donde no había una real coincidencia de ninguna índole con nadie, y prueba de ello es que yo no guardo amigo alguno antes de la prepa, ¿no? Okay. No tengo un solo amigo de aquel tiempo, y de hecho fue una época súper oscura que sufrí profundamente. Me sentí siempre distinto, y fue marcando una sensación de no pertenencia, digamos, y me fui convirtiendo en un lobo estepario, literal, ¿no? Entonces me refugié en la literatura de manera muy sistemática, ¿no? Fue como el espacio donde yo encontré resonancia del dolor que sentía, aunque es muy raro. ¿Qué leías, güey? ¿Qué leías en ese entonces? Pues fue muy loco, es que además me empecé a tener como relación. Paralelamente, mi padre era banquero, trabajaba en bancos, y entonces estaba en un banco que ya no existe, que era el Banco del Atlántico, que tenía sus oficinas en el centro, y entonces yo tuve siempre una inquietud artística muy grande. Probablemente mis primeros escritos, claro, muy toscos y muy ingenuos, vengan desde los 6, 7 años. O sea, yo siempre necesité contarme la vida a partir del mito de las historias, ¿no? Ahora, o sea, como que al final no crecí yo entre eso. O sea, si bien estaba esa influencia de las abuelas, como que realmente no vengo de una familia de intelectuales, nunca, o sea, entonces fue una necesidad muy primaria que a lo mejor viene de otra vida, a lo mejor el impulso del dolor que yo sé, no sé. Y entonces sí me relacioné con adultos muy pronto. Te iba a decir, en ese banco, como yo traía estas necesidades, de pronto, no me acuerdo cómo fue, pero yo di con un grupo de teatro que existía dentro del banco, y era el único niño, y pasamos por un proceso pues como de un taller bastante bien armado y bastante bien construido. Qué chido, y era dentro del teatro, o sea, era dentro del banco. Del banco. Entonces los trabajadores del banco, ciertos trabajadores del banco se quedaban en las noches a ensayar y pasar por un proceso de trabajo con un apasionado del teatro que en realidad tenía un programa de radio que era muy famoso en aquel tiempo, el programa se llamaba Batas, Pijamas y Pantuflas. El conductor era Sergio Rod, que se cayó se murió durante el terremoto. O sea, él estaba en el programa de radio y se le cayó encima el edificio. Lo recuerdo perfecto, era la estación que yo escuchaba. Pues él era nuestro maestro de actuación. Tuve una relación muy difícil en mi casa con mis padres. ¿Qué te puedo decir? Yo, al final, tú ya viste Esto no es Berlín, y bueno, sí, yo descubrí las drogas y el alcohol muy joven, muy extremadamente joven, y probablemente me salvaron la vida, porque sí era alguien muy depresivo y traía como todo este diálogo bastante roto, que además se apoyó mucho por estar en una escuela donde iban los hijos de los dueños o sea, imagínate que yo, por ahí uno de mi enamoramiento precoz era con la hija de Hernández, de Roberto Hernández. O sea, era muy fresa, muy fresa. Muy fresa, y donde yo, francamente, no enganché de ninguna manera, ¿no? Entonces eso produjo una escisión interna cabroncísima, Entonces, cuento todo eso porque al final estar muy roto en la preadolescencia y en la adolescencia no necesariamente significa que te tengas que morir de una sobredosis o que tengas que acabar hundido Déjame retomar el hilo ahí. Y cuando estás narrando toda esta historia en la adolescencia, sé eventualmente que
¿no? El cine marca como ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres estudiar? ¿Quién te mete en ese pedo? O sea, ¿quién te metió la primera vez una idea de estar haciendo una carrera como, o sea, meterte al CCC o meterte a una escuela de cine? Fíjate que la verdad es que eventualmente, ahí en ese circuito sateluco, pero que se conectaba con la zona del centro del DF, me encontré con un grupo con una bandita ya más, lo que en aquel tiempo llamaban los intelectualoides, hippies de hueso colorado, que teníamos la necesidad de la lectura y ciertas cosas y de fumar los porritos y todo eso. Y concretamente, que ahora estoy justo escribiendo una serie con un amigo sobre esto, una familia había perdido a su madre y entonces el padre era un escandinavo, un compositor así genial que había estudiado con Hindemith y con Nadia Boulanger y que tenía como sinfonías estrenadas en Europa, pero que estaba muy deprimido y que concretamente había dejado de componer y sobre todo la verdad es que bebía. Okay. Entonces ellos crecían de una forma muy libre y entonces su casa se volvió un eje de atracción. Esta casa estaba en Calacuaya. Sí, te lo ubico perfecto. Un lugar ahí como empedradillo, ¿no? Sí. Y ellos habían ido a la escuela. Ella, Zairi, que se convirtió en una escultora bien chida, que fue mi novia, mi primer novia, ella iba en el Hamilton, que era esta escuela muy fresa, y es la única persona con la que logré conectar. Y entonces acabé conociéndolos a todos ellos. Muchos de ellos iban en el Ciudad de México, que era una escuela todavía fresa, pero un poco menos fresa, y que tenían un gran maestro de artes plásticas, que era un catalán muy conocido. Y entonces ahí conocí ya una banda que estaba también rotita y que le interesaban otras cosas, ¿no? Era distinta a la de la otra escuela. Sí, entonces ahí empezamos pues con la música y con los porros y empezamos a viajar al DF a buscar cosas, y unos de estos viajes importantes eran a la Cineteca. Entonces yo empecé a ir con ellos los fines de semana a la Cineteca Nacional a ver películas, a ver muchas películas los fines de semana. De la escalera del otro lado de la ciudad. Sí, puta, era todo un viaje, ¿no? Pero era a donde había que ir, ¿no? Claro. Entonces íbamos a la Carpa Geodésica a oír conciertos de rock y fuimos encontrando un circuito de banda muy en el under, primero muy hippie, digamos, y poco a poco. Pero luego lo que pasó es que Zairi y yo acabé la prepa muy joven, porque al final acabé yendo a una escuela. En fin, me corrieron de todos lados, esa cosa que tienen las ovejas negras de las familias, y acabé en una escuela en Calacuaya de 2 años, porque en el Estado de México las prepas eran de 2 años. Ajá. Entonces acabé a los 17 y Zairi y yo nos fuimos a Europa de mochileros y vivimos en París 2 años. Yo trabajaba en una pizzería, una pizzería de un argentino que se llamaba Pizza Tango, y ahí, puta, París, en épocas predigitales, digamos, cuando... ¿Qué año fue eso, Jari? Puta, 84 me parece. No, o sea, y el tema es que antes, claro que había Betamax y toda esta historia, ¿no? Empezaba el video y demás, pero realmente el cine lo veías en el cine, ¿no? Y en México, fuera de la Cineteca, el circuito pues, era muy cerrado, muy chico, no había mucho, no había dónde ver casi nada. Esta es la realidad. Había cineclubes, la UNAM sí tenía un cineclub muy importante, había el cineclub del Cook, que no sé si tú lo recuerdes. No, yo no lo recuerdo. El Cook era una organización cristiana que estaba pegada a la UNAM, que ofrecía como cosas culturales, ¿no? En fin, había un circuito muy pequeño donde ver cine, pero París, los franceses sí han tenido una relación con el cine muy especial, y la verdad es que en París podías ver todo, y esa fue mi escuela fue haber vivido ahí esos años. Y Zairi y yo íbamos al cine
los fines, yo, o sea, pues no podía ir entre semana porque trabajaba en la pizzería, Claro. pero los fines de semana, yo creo que entre los 2 días del fin de semana veíamos 10 películas. ¡Wow, qué genial! Oye, ¿y ya cuando regresaste acá, entraste ya directo a estudiar cine o no? Yo intenté estudiar cine allá y era muy difícil, o sea, como que la FEMIS, que era la escuela más renombrada de cine francés, te pedía un currículum así, pues, ¿qué has hecho? ¿Qué es fotos? A ver tus fotos, a ver tus cosas, ¿no? Y ¿qué otra carrera tienes? Y era muy complicado. Y las escuelas donde yo hubiera podido estudiar eran de paga y yo no las podía pagar, o sea, claro. no había manera. Entonces regresé aquí, sí, con ganas de meterme al cine. La verdad es que era un tiempo complicado. Todas las gentes cercanas al cine que conocí en aquel tiempo. En ese tiempo en México se hacían 8 películas al año. Nada, ¿no? Entonces todo el mundo me bajoneó de todas las posibles maneras. Y entonces yo en Europa empecé yo había tenido clases de piano y siempre me había gustado mucho la música, y a través de un tío había conocido el rock psicodélico muy joven, y luego tuvimos esta bandita que te cuento. Entonces tenía una relación con la música muy estrecha y también muy profunda. Y entonces yo en Europa empecé a estudiar clarinete y empecé a meterme un poco más a la música. Entonces cuando sentí que el cine iba a estar muy cabrón, decidí meterme a estudiar música. Entonces a los 19 años me metí a estudiar música aquí, y poquito después mi chava empezó a dar clases de inglés en una prepa activa, y entonces yo me colé a una generación de prepa que se volvió mi generación de prepa, aunque yo ya había acabado. Claro, y entonces, aunque yo generacionalmente voy retrasado, entonces me metí con una banda que era una generación del Madrid, que todos eran medio corridos del Madrid, casi nadie lo había quedado, solo me parece que Mariano. Y entonces esa fue realmente mi generación, que fue la generación de Javier Areano y artista plástico, una banda del Madrid y del Revueltas y del CIE, que todos habían venido que todos pertenecían como a la misma generación, y ahí hice mi primer grupo de amigos que aún conservo, ¿no? Y con ellos hicimos una banda digamos, de post-punk, tirándole un poquito a un gótico medio pop, medio The Cure, pero The Cure realmente oscuro del principio. Okay. Se llamó La Muerte de Eurídice, en el circuito de rock en tu idioma de los 80s, de finales de los 80s, y al final nos agarró el oso, que era el único manager que existía en un circuito muy pequeño, muy incipiente de la música en español en México, que era quien movía a Bon y los Enemigos del Silencio, a Caifanes, a Fobia y a nosotros. Digamos que eran Caifanes, Bon, Fobia y La Muerte de Eurídice. Okay. Entonces mi vida se fue unos años por ahí. Después de eso, pues sí, los excesos y todo se puso demasiado intenso, se colapsó la banda, yo me salí, ya eran finales de los 80s eso. Exactamente. Y entonces ahí finalmente, ya otra vez sobrio y la chingada, como que fue de, güey, quiero reintentar. Y con Pablo Reyes, alguien de esa generación, nos dedicamos a estudiar para el CCC. Su hermano estaba en el CCC y toda una banda, digamos, de la generación de arribita había entrado al CCC, y eran como los que nosotros veíamos como los íconos. Y entonces logramos entrar al CCC juntos, ¿no? Ah, qué chido, güey. Y ahí ya se alivianó un poco la cosa, y dejé la música muchos años, hasta hace como 8 que la retomé, y que ya ahora sí no pienso dejarla nunca. Oye, y eso me lleva, bueno, terminas ahí la carrera de cine y evidentemente pues entras a este circuito comercial que pasa con muchos amigos míos, directores en el mundo de la publicidad, que son muy pocos los que logran trascender lo que tú hiciste, es decir, este paso, todos sueñan, güey, con hacer, evidentemente, sus cortos, y todos sueñan en hacer su largometraje, ¿no? El gran primer largometraje, la ópera prima, claro. Director. Y ahí esto me lleva, y yo creo que por esa época te conocí, ¿no? Hace unos 20 años con Sintonisonia, güey. Estabas haciendo esa película. Sí. Cuéntame cómo fue el proceso de hacer ese
ese primer largometraje para un güey que viene de toda esta historia y dice, pues, por fin voy a hacer mi primera película? Pues mira, yo empecé en los comerciales porque justamente el hermano de Pablo, Esteban Reyes, la verdad se volvió como un mentor para mí. Yo no lo he vuelto a ver, pero algún día se lo tengo que agradecer de nuevo en persona, ya con todos estos años de por medio. O sea, yo acabé casi viviendo en casa de ellos. Después vivimos Pablo, nunca Pepe y yo, de la misma generación del CCC, en una casa, en un departamento en la Campestre Churubusco. A veces, neta, no teníamos ni para comer, pero nos ayudábamos muchísimo. Y cuando Esteban me adoptó como asistente de dirección, él está empezando a hacer videoclips, ¿no? Y me adoptó literal, y me acuerdo hasta que una vez me compró tenis, porque yo no tenía, ya mis zapatos estaban muy rotos, y entonces yo empecé como haciendo videoclips con ellos, con Esteban Reyes, con Jorge Aguilera, que eran los de la generación de arriba. Claro. Y a Esteban, eventualmente en ese tiempo, lo agarró una casa productora que se llamaba OVNI Producciones, que era de Tomomi Kamata, y entonces yo fui de asistente de Esteban, y como que pues fui entrando a este circuito y como que algo, como te cuento, yo traía todo un historial como de, ¿cómo decirte? Como de una relación conmigo mismo no fácil, ¿no? Y creo que los comerciales a mí, más allá de lo que signifiquen humanamente o socialmente, a mí como artista, lo que me supusieron fue la posibilidad de agarrar un proyecto y en 2 semanas tenerlo terminado y decir, verga, güey, sí puedo terminar algo, ¿sabes? Neta, sí lo puedo hacer, güey. No, porque aparte pues si no terminas todo, cabrón, ¿no? Aparte si no los terminas, te metes en un pedo, güey. hay mucha lana por medio. Sí, y entonces eso me ayudó muchísimo, sinceramente, ¿no? Y se volvió una fuente de creatividad. También fue una época muy chida, creo yo, porque yo creo que los 90s fueron la época dorada del videoclip y hubo un ejercicio autoral alrededor del videoclip que se exportó hacia los comerciales y que yo aprendí de Esteban y de esa banda que traía una escuela de videoclipera, y entonces yo creo que somos a nosotros nos nombran la generación MTV, ¿no? Claro, claro. Porque realmente sí, ese fue un alimento creativo brutal. O sea, la verdad es que yo empecé a hacer comerciales y quería, por supuesto, hacer todo lo que veía ahí. Primero todo tenía que ser verde, a huevo, para empezar, porque había toda una escuela de fotógrafos que estaban jugando mucho con ese particular color de una manera muy especial, usando neones para iluminar, cosa que digamos que de alguna manera, en fin, había toda una estética que se estaba, digamos que era como lo que se estaba usando en los videoclips, o usar, por ejemplo, tipografías escritas sobre cristales, usar los lentes tilt and swing, que los acabo de volver a usar para el sencillo de este proyecto que te contaba musical, que no se han usado en siglos, ¿no? Estaban ahí todos llenos de polvo, y entonces creo que eso fue una muy afortunada manera para mí de demostrarme que podía realmente, como que en el CCC yo venía de toda esta historia que te cuento y me preguntaba, puta, ¿y de qué voy a vivir, cabrón? Realmente no había logrado terminar de escribir un guión de largo. Paralelamente a todo este cuento, yo siempre he sido fanático y la poesía me ha significado casi una puerta con la espiritualidad, ¿no? Y entonces estuve en una serie de talleres de poesía a lo largo de muchos años, en uno en particular que duró muchos años. Yo creo que estuve en ese taller, no sé si 7 años, 8 años. En ese taller, aunque no sé si lo hice mucho públicamente, no lo sé, pero conocí probablemente al gran poeta de su generación, que él es un poco más chico que yo. Es Luis Felipe Fabre, que se ha convertido en una figura pública muy, muy relevante, porque además es una personalidad, pues sí, es una personalidad, es un personaje
que se ha convertido en un personaje de la cultura mexicana, y además es un gran poeta y es un gran artista, ¿no? Entonces yo conocí a Luis Felipe en este taller, y cuando empecé a dirigir comerciales, de repente se me abrió un hueco muy grande en el que casi no tenía trabajo. Claro. Porque empecé muy bien y después me asocié en La Fábrica, que fue mi primer casa productora, con Aarón Volkovinsky, que sigue siendo mi amigo, y Joe Solís, y otra serie de personajes. Y pues claro que cuando estás arrancando no es tan fácil, y entonces en esos periodos de nada, pues como que me senté con Luis Felipe y escribimos lo que fue el primer guión de largometraje que yo escribí en mi vida, que pretendía ser un acto como de irreverencia y muy pop, y hacer como una especie de homenaje poético, desfigurado, enloquecido, de todos los clichés del cine, mientras hablábamos de una generación que no se podía relacionar. Eso fue como lo que intentamos hacer. Después se malinterpretó todo, y la película fue la primera película que hizo Fidecine, curiosamente, en la historia de Fidecine. Sin Toni y Sonia es la película 1 de Fidecine. Oye, güey, y yo me acuerdo o sea, en esos años que hacíamos comerciales para Coca-Cola. Sí, justo en ese tiempo ya explotó mi carrera con ustedes. Claro. Realmente. Y ahí me acuerdo que, ¿cómo vas, Jari? Tenías, creo que a Sasha Sokol, era la primera actriz que tenías. Sí, caray. Y luego ya pasaron ellos, o son 2-3 años. ¿Qué pedo? ¿Cómo vas? No, güey, Sasha Sokol ya no es. Vamos a empezar de nuevo otra vez el pedo. ¿Cómo fue ese proceso? Pues es que la verdad es que el primer intento de película fue como mi tesis de la escuela, y yo como me pasó mucho, hasta que por suerte creo que me ha dejado de suceder, al menos de esa manera, es que siempre con una grandilocuencia y una estupidez como de pensar que yo podía hacer Scorsese cuando no entendí, ¿sabes? Como de hacer todo grande y meterme en territorios complicados. Me pasó desde la película de primero. A mí me corrieron del CCC porque la película de primer año, que es un ejercicio propiamente para aprender a filmar, puta, yo vendí mi coche y traté de hacer un after hours, en fin. Y entonces, como con ese mismo espíritu, que creo que es justamente lo que no hay que hacer, la neta, pues mi tesis la acabé convirtiendo en un largo, pero aparte pues era una película muy difícil para hacer una primer película, porque era muy ambiciosa en términos formales, en fin, ¿no? Y entonces se quedó ahí a la mitad, porque entonces ni acabó siendo un largo ni terminó siendo el mediometraje que iba a ser la tesis. Y entonces cuando ya se involucró alguien que sí propiamente logró levantar el dinero, que fue Columbia Pictures, que metió bien poquito, o sea, fue una película súper difícil de filmar. Claro. Y entonces Profidecine con un poco de plata también, y entonces lo desatoramos. Pues ya cuando hubo productores ya de verdad y todo, pues ya tuvieron más cosas que decir acerca de todo el reparto. Pero supongo que eso también fue una escuela para ti, o sea, es putazos de qué hacer y qué no hacer. Casi dejó el cine después de esa película. La verdad, fue muy cabrón. La verdad es que sí, fue muy cabrón. Fue muy cabrón, y pasaron cosas que fueron muy difíciles de sobrellevar y de terminar de recibir la enseñanza, digamos. Claro. Yo lo que siento es que de Sin Toni y Sonia, Esto no es Berlín, hubo como una especie de circunferencia como de vida que me regresó a un punto en el que ya por fin pude hacer una película de nuevo, porque es que después de Sin Toni y Sonia yo me pasaron muchas cosas. Perdí una hija, tuve procesos de revelación personal muy importantes que me llevaron a que mi segundo largometraje fuera un largo muchísimo más. O sea, no es que Sin Toni y Sonia no sea una película personal, pero digamos que El sueño de Lu es una película personal desde otro lugar, y me encontré con una manera de hacer cine muy artesanal, muy chiquita, muy sensible, con muy pocas pretensiones, y me hallé muy bien ahí, ¿no? Genial. Acompáñanos en nuestro siguiente episodio, donde Jari Sama terminará de contarnos cómo siguió su carrera hasta llegar a su más reciente largometraje, Esto no es Berlín.
Nos vemos la siguiente semana donde nos inspiraremos nuevamente desde el inicio.